Hoy en día la vemos simplemente encendiendo el televisor y encontramos la imagen del virus que nos está manteniendo en casa, ¿no? Y no porque la suframos necesariamente, a algunas personas sí, pero tratamos de no contaminarnos con ella. Eh, Creo que la mayoría ya tiene conocimiento de la historia de este virus que básicamente se expresó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, generando todos los estragos que, que oficialmente conocemos. Se hablan de miles de infectados y otros tantos de fallecidos por la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, también hay otras informaciones no oficiales necesariamente, donde hablan de millones de personas fallecidas. Y bueno, no es momento de, de comentar esto, pero eh, lo que sabemos es que este virus muy rápidamente se expandió por todo el mundo al punto tal que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia mundial el 11 de marzo. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en finales de enero, casi febrero, y esta situación se escuchaba por las noticias, pero no había ninguna señal de este pánico que se generó después, ¿no? Eh, la situación empezó en Asia, específicamente en China, luego se extendió, todo el mapa mundial se trasladó a la zona europea de Italia, España. Ya conocemos todo lo que ha generado este virus, y ahora todo el foco de atención se ha posicionado en los Estados Unidos, ¿no? Donde lamentablemente hay muchísimas personas infectadas y muchos muertos. Eh, el Perú no es ajeno a la situación. Casi inmediatamente cuando la Organización Mundial de la Salud declara esta enfermedad como pandemia, el Perú declara, el gobierno declara al Perú en estado de emergencia sanitaria, ¿no? Cosa totalmente atípica. Todo desde ese momento empezó a ser incertidumbre, como lo sigue siendo, pero de alguna manera el Perú actuó rápidamente. Y los números el mensaje era que nos quedemos en casa, buscar un poco el distanciamiento social para evitar de que este virus pueda entre en contacto con nosotros, ¿no? Al final el mensaje en toda la región, Colombia, Chile, bueno, el Perú, en todos lados, básicamente tiene que ver con el confinamiento social, ¿no? Que es así como lo llaman en otros países. Y sobre la marcha ir conociendo las características de esta enfermedad, las expresiones clínicas, etcétera, etcétera. He escuchado muchas versiones sobre estudios que se están haciendo en Italia, y bueno, sigue siendo nueva las expresiones clínicas de esta enfermedad, salvo lo que ya conocemos. Pero al final el mensaje es: tratemos de mantenernos en casa, y básicamente para no saturar las emergencias médicas, ¿no? Que en el Perú justamente estamos en la semana más crítica. Esta y la próxima semana probablemente sean las semanas más críticas con respecto, ya vimos que a los nuevos infectados, pero con respecto a las personas que vayan a necesitar atención hospitalaria. Estos son los números al día de hoy en el Perú, ¿no? Más de 10.000 personas confirmadas como infectadas, y una cantidad no... Es bastante preocupante la cantidad de fallecidos, a pesar de que el virus no es tan letal, pero igualmente hay personas que la han sufrido y que, bueno, han perdido la batalla. Eh, la situación aquí en el Perú, y como en otros lugares, se trata hoy en día, de tomar el tema desde este punto, ¿no? Hoy en día no se sabe quién está contagiado y quién no. Y como en aquellos tiempos del VIH, ¿no? Que nos hablaban, bueno, demos a todos por positivos, lo mismo está sucediendo ahora.
no sabemos quién está contagiado y quién no, así que de alguna manera tenemos que considerar a todos contagiados y tratar de cubrirnos de la mejor manera, ¿no? Me imagino que Renzo hoy día va a hablar respecto a ello. En Estados Unidos, eh, la Administración Ocupacional de la Salud y Seguridad ha creado guías, como todas las entidades gubernamentales empiezan a crear guías para preparar, en este caso, para preparar los centros de trabajo para el COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que todo cambia. Yo lo resumo así, todo va a cambiar. Ayer escuchaba al primer ministro peruano que decía que hasta el 2000, todo el 2020, todos los eventos sociales, culturales, deportivos se cancelan, ¿no? Probablemente esto también involucre a los colegios, involucre a las universidades, institutos, etcétera, etcétera. Todo aquello que involucre eh, masa de personas juntas, ¿no? Y es lo que se va a tratar de evitar. En los Estados Unidos, bueno, se empieza a trabajar sobre la preparación respecto a los lugares de trabajo para el COVID-19. Y hay un dato súper interesante y que es importante conocer. Se crea una pirámide del riesgo ocupacional para el COVID-19. Esta misma entidad crea esta pirámide de riesgo. Y resulta que quienes estamos en la cima de la pirámide como muy alto riesgo de poder adquirir el COVID-19 somos los odontólogos. En ellos también están incluidas las enfermeras, los médicos hospitalarios, ¿no? Y en segundo orden, como van viendo, la pirámide va bajando. Pero nosotros los odontólogos estamos en la zona más alta de la pirámide. A ese punto se llegó, ¿por qué? Porque las rutas de transmisión son altamente conocidas y lamentablemente nosotros estamos en contacto en las tres maneras de transmisión del virus, ¿no? La transmisión directa a través de la tos, estornudo, la inhalación de gotas, la transmisión por contacto con toda la mucosa oronasal y ocular, y la transmisión a través de aerosoles, hartamente conocido por nosotros y hartamente comentado últimamente la producción de estos aerosoles en el consultorio dental. Así que el odontólogo, nosotros todos, no es exclusividad de una especialidad, sino en general la odontología en general se ve muy involucrado y puesta en riesgo a adquirir este virus, ¿no? Cosa que no queremos. Por eso que estas mismas entidades, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, empiezan a crear statements para poder afrontar esta situación. La Asociación Dental Americana fue prácticamente la que reaccionó muy rápido con respecto a estos statements y empezaron a dar como que las primeras recomendaciones, ¿no? Y los primeros consejos respecto a la actitud y comportamiento del odontólogo ante esta situación. Al punto tal que la Asociación Dental Americana y la OMS prácticamente recomendó y prohibió el ejercicio de la profesión, por lo menos en este tiempo de pandemia. Algo que nos involucra demasiado, nos afecta demasiado a todos sin ninguna excepción, sin ninguna excepción. Y sobre esto vamos a conversar. Entonces, esto es súper importante. El objetivo de la pequeña charla de hoy es un poco revisar el protocolo, ¿no? Sobre la toma de decisiones que tenemos nosotros para decidir, valga la redundancia, la atención de algún paciente en la consulta dental, ¿no? Ante la situación actual. Entiendo aquí en el Perú, porque he conversado con muchos colegas, tengo alumnos, exalumnos, etcétera, etcétera, que no están trabajando, no están atendiendo ningún paciente. En mi caso particular, yo estoy viendo algunos pacientes, eh, no sé, semanalmente probablemente esté viendo 6 pacientes, pero toca también decidir no atenderlos,
¿no? Y no es esa es una decisión que se tiene que tomar, porque como comentaba inicialmente, el riesgo que tenemos nosotros es muy alto si nos guiamos de la pirámide de riesgo ocupacional. Hoy en día el riesgo es muy alto. Y créanme que cuando uno va a la consulta, cuando voy a la consulta, hoy en día voy con cierto temor, ¿no? Y se trata de establecer todos los protocolos, los nuevos protocolos de bioseguridad. Es impresionante la cantidad de pasos previos a la atención que se tienen que tomar para tomar esta decisión. Entonces, el objetivo de esta pequeña charla es esto, ¿no? Revisar un poco los protocolos. Como les comenté al inicio, el primero que reaccionó fue la Asociación Dental Americana, y en su página web publicó esta cartilla sobre lo que constituye una emergencia dental. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros tenemos que tomar la decisión de qué atender, de qué tratar y qué no tratar, ¿no? Considerando que todos los pacientes son potenciales eh, contagiados con el virus. Por lo tanto, tenemos que diferenciar en qué momento vamos a la consulta, en qué momento le damos la cita presencial al paciente y en qué momento no. Les puedo asegurar, les puedo asegurar que ante esta situación, el canal de comunicación directo y masivo, casi tipo pandemia, con los pacientes, es la vía telefónica y el WhatsApp, ¿no? Nunca había tenido tanto contacto telefónico con los pacientes como lo estoy teniendo ahora, porque todos de alguna manera eh, preguntan, consultan, ¿no? Inclusive los colegas consultan respecto a la posibilidad de atender o no, si constituye o no una emergencia o una urgencia, ¿no? Para la Asociación Dental Americana, como dice aquí en la cartilla, bueno, cada gobierno local es libre de tomar la decisión de lo que indiquen para los profesionales de su región, ¿no? La sugerencia, la recomendación de la Asociación Dental Americana, la sugerencia de la OMS es que evitar al máximo posible la atención dental, salvo que sean casos de emergencia, casos de urgencia, ¿no? Y esto es bien importante diferenciarlo porque hay pacientes que pueden entender como urgencia su problema y no necesariamente lo es, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y decidir si es que atendemos o no al paciente, no porque querramos o no, sino porque lo consideremos una emergencia o una urgencia. ¿Ok? Todo lo que involucra emergencia dental, eh, como les dije al inicio, hoy en día tenemos que considerar a cualquier persona, a cualquier paciente, como posible persona que pueda tener ya el virus en su organismo. Y este lo puede esparcir en el consultorio de manera muy fácil por lo ya conocido, ¿no? Por revisando solamente las vías de transmisión de la misma. Entonces, para la Asociación Dental Americana, las emergencias dentales lo catalogan como potencialmente mortales y requieren de tratamiento inmediato. Y aquí hay que diferenciar bien o especificarlo bien o clasificarlo bien. Una emergencia dental está comprometida, podría estar comprometida la vida del paciente, ¿no? Un sangrado excesivo que sin control podría comprometer la vida del paciente y va a requerir un tratamiento o una atención rápida. La presencia de celulitis o una infección bacteriana difusa que no esté localizada y que esté comprometiendo las vías respiratorias, ¿no? Que podría generar, por ejemplo, una angina de Ludwig, por ejemplo, ¿no? Ahí el estado general del paciente se ve en riesgo, por lo tanto va a requerir de una atención, ¿no? Y lo otro, el trauma que involucra huesos faciales, ¿no? Y que puede comprometer las vías aéreas del paciente. Estos casos de aquí, los de emergencias dentales específicas que están en el lado izquierdo de la cartilla, ya nosotros tendríamos que tomar la decisión si podemos atenderlos o no. Para eso existen otras cartillas, otros statements que un poquito organizan
el tema para poder tomar la decisión. Lo que vendría a ser urgencias dentales, atención dental de urgencia, creo que es el 90% de los casos que estoy viendo, ¿no? En general, todos los casos, o mejor dicho, todos los casos que he visto han sido urgencias. No he visto ningún caso de emergencia, gracias a Dios, ¿no? Ahorita estoy viendo casos de urgencia. Lamentablemente les tengo que decir, no sé si es para bien o para mal, porque como les digo, voy a la consulta con un poco de temor, en gran número. De hecho, hay colegas referidores que llaman para contar que hay pacientes que los están llamando y que prefieren referirlos, ¿no? Ya sea porque no tienen acceso a su oficina, a su consultorio, o ya sea porque todavía no han implementado todas los protocolos de bioseguridad que hoy día se van a revisar después de mi charla. ¿Qué constituye urgencias dentales? Dolor dental por inflamación pulpar, una pulpitis irreversible, sintomática, esta que el paciente ya no puede dormir, y les puedo asegurar que este diagnóstico o esta característica de pulpitis es la que más he tratado, o es en segundo orden, es el que más he tratado en estos días de cuarentena. El segundo, pericoronaritis por una tercera molar, que no se ha presentado mucho, pero sí se presenta, ¿no? La otra posibilidad, una osteitis postquirúrgica, que es muy dolorosa, no compromete probablemente la vida del paciente, pero demanda una atención rápida en el consultorio y esto se considera una urgencia. Los abscesos localizados por una inflamación específica, ya sea pulpar, de origen periodontal, ¿ok? Las fracturas de dientes, ¿no? Que generan, causan dolor y algún tipo de trauma en los tejidos blandos, ¿ok? Y básicamente eso, el otro punto es, hubo un paciente, bueno, que me llamó, no lo atendí, pero le estaban haciendo un puente, su odontólogo le estaba haciendo un puente y se le había salido. Entonces, bueno, se tuvo que tomar la decisión, al final lo atendieron o él mismo se puso alguna sustancia, algún producto para mantener el puente provisional en boca hasta que esta situación se levante. Entonces, hay situaciones en que uno sí requiere atender al paciente, por ejemplo, los casos de pulpitis, el paciente puede estar medicado, ahorita vamos a revisar las cartillas, el paciente puede estar medicado, pero probablemente, como ha pasado, ¿no? Pasan las 2 semanas y ya el dolor es insoportable y ya no quiere ser medicado, sino tratado. Entonces, en esos casos sí podemos tomar la decisión de atender. ¿Ok? Otras situaciones, como vemos en la cartilla, otras atenciones dentales urgentes, caries dentales extensas, ¿no? Que pueden causar dolor, o restauraciones, el manejo de técnicas de restauración provisional, retiro de suturas, el ajuste de dentaduras, tal como le indica aquí. Todo esto constituiría la opción para atender a un paciente. Pero hay situaciones más severas, hay situaciones que requieren tratamiento inmediato y hay situaciones que podrían esperar, que podríamos medicar, ¿ok? Hay situaciones que no necesariamente requieren y no van a constituir una emergencia, una urgencia. Hace 2 días me preguntó una mamá que a su hijito le estaban haciendo, que a su hija le están haciendo tratamiento de ortodoncia y me consultaba, ¿qué pasa durante todo este tiempo? El tratamiento se detiene, el tratamiento avanza más de lo normal, el tratamiento retrocede. Eh, Me pareció muy buena pregunta, se la compartí a un amigo ortodoncista, y bueno, él me dijo, va a depender del caso, ¿no? Pero si es que solamente está con un arco y ligas, lo más probable es que se detenga y no se pueda avanzar más. Y esto no constituye una urgencia, no constituye una coordinación de cita, para nada, ¿no? Sin embargo, hay aparatos que sí requieren de atención para detenerlo, para retirarlos, etcétera, etcétera. Entonces, el ortodoncista va a tener que tomar la decisión de que si la atiende o no atiende al paciente.
Me han llamado pacientes, y probablemente a ustedes también, consultando para ver la posibilidad de hacer una profilaxis aprovechando el tiempo, ¿no? Aprovechando este tiempo que están en casa, aprovechar el tiempo para hacer una profilaxis. Sería muy irresponsable de parte de nosotros atender a un paciente para hacer una profilaxis. De poder contagiarnos, de que ese paciente se pueda contagiar y pueda contagiar a su familia y toda la cadena de contagio que se puede dar. Eso sería muy irresponsable, ¿no? Otra vez, los controles de ortodoncia regulares tampoco representan una emergencia dental, o casos en que se había programado alguna extracción y para aprovechar el tiempo, bueno, se hace la extracción, tampoco amerita coordinar una cita para ello, ¿no? Según la OMS, según ADA, según el Ministerio de Salud, revisando un poco lo indicado por el Ministerio de Salud, también indican lo mismo, que solamente se puede atender en los casos de urgencia o emergencia dental. ¿Ok? La, la Federación Internacional de Asociaciones de Endodoncia, junto con la Sociedad Endodóntica de India, eh, publican estos statements, ¿no? Respecto a lo que vendría el orden que deberíamos de nosotros seguir para la atención dental, para decidir si lo atendemos o no. Yo les comentaba hace un momento que nunca había tenido la posibilidad de hablar tanto con los pacientes como lo estoy haciendo hoy en día, ¿no? Inclusive los pacientes con mucho temor. Hay una paciente que no la conozco, es referida, que quiere una cita para su hija porque aparentemente tiene un absceso, ¿no? Ella lo refiere así, bueno, he tenido una inflamación de la encía, me duele mucho, pero puedo soportar. El detalle es que la paciente tiene una enfermedad, este, una enfermedad de fondo crónica y no quiere salir de su casa. Entonces la paciente misma, junto con el especialista, se decide si es que requiere o no tratamiento dental. En este caso, vía telefónica se hace el monitoreo de la paciente para ver cuál es su situación actual e ir decidiendo si se le va atendiendo o no. Entonces este cuadro me parece súper interesante para poder tomarlo como ejemplo. El primer paso sería la evaluación de la emergencia dental. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a decidir telefónicamente. Yo a mis alumnos de la universidad, del posgrado, siempre les hablo sobre el trabajo diagnóstico. Y siempre he considerado que cuando llega el paciente a la consulta dental, en un día normal, el 85% del diagnóstico nosotros lo podemos tener simplemente conversando con el paciente, ni siquiera evaluando el diente o los dientes en cuestión, ¿no? Simplemente conversando podría uno tener, si es que uno hace una buena anamnesis, una buena serie de preguntas respecto al caso y la dolencia que tiene el paciente, uno puede tener el 85% de información y tener prácticamente el diagnóstico. Y solamente quedaría hacer el trabajo clínico, diagnóstico, con la evaluación clínica, las pruebas, diagnósticas que se hacen para poder confirmar o descartar ciertos diagnósticos, y después las indicaciones de los exámenes auxiliares, ya sean radiografías, tomografías, etcétera, etcétera. Simplemente con la conversación uno tiene el 85% de posibilidades de tener el diagnóstico. Lo mismo pasa ahora. Este es el momento, este es el momento de poder poner en marcha todo lo que se ha aprendido, todo lo que se sabe sobre diagnóstico dental. No estamos hablando específicamente de endodoncia, sino de diagnóstico dental, de todo. Porque los pacientes hoy en día ya están con el que se tiene. Preguntan todo. A mí me han preguntado de todo este paciente. Probablemente, sí, con la conversación telefónica, uno pueda decidir si es que el caso amerita atención, ¿no? Si es que el caso puede ameritar un tratamiento, un manejo o un control farmacológico. Y siempre acuérdense de esto, si es que el paciente, ustedes deciden
que es un caso de urgencia que puede ser medicado, ok, medíquenlo, pero nunca se olviden del paciente. Siempre háganle seguimiento. Todos los días tienen que preguntarle cuál es la evolución de su caso. Y así como en su consulta tienen una historia dental, y en su casa también deben de tenerlo, a través de su celular, en el celular, o no sé si tengan tablets o en su computadora, las conversaciones que tienen con los pacientes, porque a veces uno se olvida. Entonces ustedes tienen que hacerle seguimiento. Yo estoy en contacto con los pacientes, tanto de los que atiendo, que son pocos, que los que me llaman, que son mucho más, ¿no? Y hay que hacerle seguimiento porque el paciente también lo aprecia mucho. Pero además de ello, porque es importante saber cuál es el curso de la enfermedad que está teniendo el paciente, porque la condición puede cambiar. Lo que en un momento constituye una urgencia, que probablemente lo podemos manejar farmacológicamente, si los síntomas empeoran, esto podría convertirse en algo que requiera un tratamiento inmediato, ¿no? Cambia la condición. Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro, por lo tanto, hay que monitorear. Siempre hay que monitorear. La primera manera de monitorear es vía telefónica, ya sea por WhatsApp, ya sea con una llamada telefónica. Creo que la mayoría se contacta por WhatsApp. En mi caso, es la mayoría. Creo que son 2 pacientes que han llamado, pero la mayoría es a través del WhatsApp. Y con el WhatsApp queda registrado, ¿no? Queda registrado toda esta información. Entonces, esto sería el primer paso que nosotros teníamos que manejar. Todo el manejo inicial desde un punto de vista, telefónicamente, pero para catalogar si es que es urgencia, emergencia, si es que requiere o no una cita dental inmediata, o si esto puede esperar a que se pueda coordinar después de que se levante este tiempo de cuarentena, ¿correcto? Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? ¿No? Este cuadro en realidad es muy interesante y complementa o tal vez organiza un poco mejor lo dicho por la Asociación Dental Americana con el primer cuadro que vimos. Nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Si el paciente requiere una intervención rápida porque es una emergencia y su vida puede estar comprometida, si es así, acá están todas las condiciones dentales que podrían involucrar eso. Y coincide con la cartilla de Haga, ¿no? Sangrado incontrolable, un absceso e inflamación difusa que no es localizado y que puede comprometer las vías aéreas. Y tercero, un trauma que también puede comprometer o obstruir las vías aéreas para respirar. Esto va a requerir tratamiento inmediato. De repente, no en la consulta dental, pero sí requiere un tratamiento en algún momento, ¿no es cierto? Si es que no requiere, si es que no está afectada o en riesgo la vida del paciente y no se considera una emergencia, pasaríamos a la decisión B, al punto B, ¿no? En la cual el paciente, bueno, o sea, se encuentra un poco fastidiado o se encuentra deshabilitado por el dolor y por la infección. Ok, si es así, constituye una urgencia dental. Por lo tanto, probablemente necesitemos tratarlo. Las entidades coinciden con lo que dice ADA: pulpitis irreversible sintomática, periodontitis apical sintomática, ¿no? Un absceso apical agudo, una pericoronaritis por terceras molares, y prácticamente esto va en orden de frecuencia con que se presenta la situación, ¿no? Una osteitis por producto de una extracción, probablemente una tercera molar, o fractura de un diente, ¿no? Y lo otro, un trauma dental con abulsión. Eso va a requerir un tratamiento inmediato en consultorio, con todos los protocolos de bioseguridad que hoy en día se tienen que, entre comillas, exagerar. Creo que hoy en día la exageración no se toma como tal, sino como prevención. De eso seguramente Renzo Nazario va a conversar. La decisión que nosotros tengamos que hacer es, o lo llevamos al consultorio o inicialmente podemos manejarlo farmacológicamente. Si es que estos síntomas empeoran, no mejoran, lo más probable es que necesitemos llevarlo a la consulta, ¿no? Entonces es así como se cataloga al paciente. Si es que el paciente no
está deshabilitado por el dolor, por la infección, está bien, se puede controlar, pues bien, si es que esto se mantiene estable por un tiempo, podemos manejarlo médicamente o este paciente puede esperar tranquilamente a poder coordinar una cita cuando la situación mejore, cuando la cuarentena termine y se le pueda tratar sin ningún problema. Entonces, este cuadro para nosotros es súper importante analizarlo, verlo, utilícenlo para que ustedes puedan tomar la decisión. Yo siempre hablo, yo soy endodoncista, hablo de endodoncia, hacer una técnica u otra va a depender del expertise de cada uno y de qué tan familiarizado esté con los sistemas. Lo más difícil es esto, tomar la decisión. La toma de decisiones es algo que nos diferencia del técnico, ¿no? Entonces, este cuadro para mí es súper, súper interesante de poder analizar. ¿Cuál es el segundo paso? Como hablábamos, toda persona, si nosotros ya decidimos que este paciente va a ir a la consulta, escúchenlo bien, sonará feo, no sé, todo paciente que entra al consultorio, toda persona que entra al consultorio es probable portador del COVID-19. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar de todos los detalles de bioseguridad para evitar nosotros contagiarnos. El riesgo es muy alto para nosotros, ya lo vimos, la pirámide ocupacional, el riesgo es muy alto. Pues tenemos que tomar ciertas medidas que en realidad yo no los voy a revisar ahora, no, lo van a revisar después en la siguiente charla, pero esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque acá hay dos opciones nada más. Si el paciente es de alto riesgo o si el paciente es de bajo riesgo. Y para esto hay un cuestionario que nosotros tenemos que hacerle al paciente. De eso no lo voy a profundizar, pero tenemos los cuestionarios básicos que creo que todo el mundo lo comparte a través de la televisión y las redes, sobre la situación geográfica, si ha estado en contacto o ha estado en alguno de los lugares donde, por ejemplo, es que antes la pregunta era, ¿estuviste en Europa, estuviste en Italia, estuviste en China? Hoy en día ya la situación no es así, porque en todos lados hay casos de coronavirus, así que potencialmente todos podríamos estar contagiados independientemente de la localización geográfica donde hayamos estado. La otra pregunta es si es que hemos tenido alguna historia de exposición con algún paciente con COVID-19, si es que ha tenido elevación de temperatura o no, y si es que tiene algún síntoma respiratorio. Dependiendo de ello, hay una cartilla que se utiliza para determinar si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Lógicamente, si el paciente es de alto riesgo, constituye una emergencia dental, va a ir al consultorio, ¿ok? Y entonces tenemos que pensar, ok, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? ¿Vamos a generar o no aerosol? Si lo vamos a generar, se dice, se indica, se recomienda que se utilicen instrumentos que no lo produzcan porque el paciente es de alto riesgo. Entonces, acá hablan de la posibilidad de utilizar micromotores de baja velocidad o métodos químico-mecánicos para entrar a la pulpa cameral. No vamos a hablar específicamente del tratamiento en sí, pero hay métodos que se utilizan, métodos traumáticos que se utilizan hoy en día para poder abordar esta situación. Si no es posible utilizar esto, lo que indican, lo que recomiendan es referir al paciente a una emergencia médica, ¿no? Para facilitar todo este manejo del paciente. Si es que no se va a producir aerosol, ¿no? Que bueno, difícilmente esto vaya a darse en un consultorio dental, siempre producimos aerosol por las turbinas, bueno, podemos hacer el procedimiento de emergencia sin ningún problema en la consulta dental con todos los implementos o todos los protocolos de bioseguridad. Como les dije, este es un caso de hoy día. Si nosotros revisamos este cuadro, ¿no? Las urgencias dentales pasan más o menos en frecuencia así. Lo más común es manejos de pulpitis. En el caso mío, lo que más he estado manejando en estos días son abscesos apicales agudos. Es algo increíble, ¿no? Este es un paciente de hoy día en la mañana, que tenía acá un absceso
apical agudo, el señor está muriendo de dolor, ¿no? Entonces se le tuvo que hacer el tratamiento de conducto, se le hizo el acceso cameral y ya se imaginan lo que salió. Esto genera un alivio en el paciente, probablemente se mantenga el diente en boca. Como no va a dar para hacer el tratamiento en una sesión, se va a tener que coordinar una nueva sesión pasado este periodo de cuarentena. No es necesario atender al paciente la próxima semana cuando todavía estamos en cuarentena. La idea es solucionar la emergencia, solucionar la urgencia y enviarlo a casa y monitorearlo. A partir de ahora se le monitorea al paciente, se le habla todos los días, se le escribe todos los días para ver cuál es su evolución, ¿no? Esto es algo súper importante. Esto es algo súper importante. Entonces, en primer lugar, lo que más he visto son abscesos. El segundo, este es un caso de una pulpitis irreversible sintomática, paciente que estaba con dolor básicamente en la noche, cambio de temperatura, el dolor era terrible hasta que soportó 2 semanas con analgésicos. Ya cuando dijeron que se extendía la cuarentena, dijo, no hay forma, quiero que me atienda porque me duele demasiado. Entonces, es un caso clásico de una pulpitis irreversible que requiere un tratamiento de conductos. Es un caso de pulpitis irreversible sintomática con tejidos periapicales normales, lo cual hace que nosotros decidamos hacer el tratamiento de conducto en una cita, ¿no? En una sesión. Y listo. Esta paciente ya no refiere problema alguno, no refiere dolor. Entonces se hace el tratamiento y simplemente se mantiene contacto telefónico para ver si todo está bien. En este caso, todo está bien. Y esta es la tercera entidad, en orden de frecuencia, la tercera entidad que se ha presentado en la consulta dental, ¿no? En estos días de coronavirus. La fractura vertical, que en muchos casos es bien difícil de diagnosticar. Y ante la situación de la cuarentena, hay varios lugares de centro de diagnóstico radiológico que no están atendiendo. Por lo tanto, si es que se está pensando en ordenar una tomografía, no va a ser tan fácil. Entonces, otra vez, el 85% de la información que nos podría guiar hacia el diagnóstico está en la conversación con el paciente. Hay que ser muy acucioso con lo que se le pregunta, ¿no? Este es un caso clásico que la paciente refiere algún tipo de sintomatología, ¿no? Ciertas características sintomatológicas, como hablamos en la universidad, cuando el paciente refiere dolor, bueno, hagamos semiología del dolor. Hay varios tipos de dolor, con frecuencia, periodicidad, calma o no calma, etcétera, etcétera. Todo esto hay que evaluarlo, ¿no? Esto va a requerir probablemente de algún otro método diagnóstico como la tomografía, pero si no se cuenta con ello, bueno, habrá que hacer la consulta de urgencia porque el dolor era terrible, pero lo más probable es que se encontrara una fractura vertical. No voy a comentar el caso porque no viene el caso, pero este es el caso en sí, ¿no? Este es el caso o casos que se han presentado en estos tiempos. Hoy al mediodía se presentó un caso referido también. El referido dice, hay que hacerle la endodoncia, pero cuando se evalúa el diente hay una fractura y ya no requiere mayor tratamiento más que la extracción. Acá el cuestionamiento es ese, ¿no? Todos debemos ser capaces de diagnosticar esto e indicar la extracción que tiene fractura. No se necesita hacer una interconsulta para evaluarlo. Hoy creo que no he subido la biografía. Yo trabajo con un cirujano y al cirujano le envían un caso donde le dicen, parece que hay obstrucción de una glándula salival. Cuando llega era un absceso, se le toma, pues el absceso era impresionante, se notaba que era un absceso dental, se le toma la radiografía periapical ¿no? Para asegurarnos y la premolar estaba partida en dos. Y simplemente, si se hubiera trabajado bien la parte diagnóstica, esto se hubiera solucionado en el primer momento y no esperar hacer una interconsulta para poder determinar esta situación. Entonces, es muy interesante poder hoy en día diagnosticar de la mejor manera
ser finos, acuciosos en la conversación que se tenga con el paciente, porque si no, vamos a perder mucha información y al final nos vamos a poner en riesgo convocando, coordinando una cita con el paciente cuando no necesariamente la requiere, ¿no? Por eso que es importante conocer, diferenciar lo que es una emergencia, una urgencia, lo que requiere o no requiere tratamiento inmediato. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Esta es la entrada de mi oficina. Se ha tenido que crear una zona de seguridad donde el paciente se pone unas botas, bueno, se aplica el alcohol gel, se pone unas botas, pasa a los servicios para lavarse las manos con todo el protocolo hoy en día de lavado de manos. Y lo que inmediatamente, ya que hablan de la separación social, ¿no? Del distanciamiento social, lo que van a desaparecer en los consultorios probablemente sean las salas de espera, ¿no? Las salas de espera desaparecen y ya no van a ser salas de espera, van a ser salas de tránsito. El acompañamiento, esto que la mamá, bueno, el niño va a ser complicado cuando se retome toda la situación en ortopediatría, pero esto de que, no sé, voy con mi novio, con mi novia al consultorio y me esperas afuera ya no puede ser. O sea, las salas de espera ya no, prácticamente no van a existir y van a ser salas de paso, ¿no? De tránsito, en el cual el paciente llega y directamente tiene que pasar al consultorio y las citas también van a tener que ser espaciadas porque hay todo un protocolo de bioseguridad, ¿no? Que hay que aplicar. Esto es nuevo para nosotros, ¿no? Este es el caso uno de los casos de la pulpitis. Eh, Estuve viendo un video que me compartió mi amiga Jenny Guerrero de Ecuador, de AME, ¿no? De la Asociación de Microscopía, y utilizaban esta especie de cortinas de plástico, que las estoy utilizando, de verdad me resulta muy cómoda para para poder evitar o separar este ambiente del aerosol y no esté tan en contacto con el operador. Igual se van a tener que crear otro tipo de no sé, de instrumentos para evitar o para bajar la carga de aerosoles. En verdad, esto lo del aerosol es lo que más se cuestiona en odontología, por eso la intervención de la OMS o la recomendación de la OMS guiada para evitar cualquier tipo de atención que pueda generar esto, porque es una vía de transmisión bastante directa, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Tratemos de quedar